Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, ahora sí, Evangelio de Juan capítulo 5. Digo un amén, hermanos, si ya lo ha encontrado. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Habla Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis... Mire, hermanos, qué triste esto, hermanos, que dice Jesús. Se lo dice a los mismos judíos, específicamente a los fariseos, hermanos. Le dice, y quién sabe si se lo dirá a la iglesia hoy. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, le dice Jesús a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras que ustedes tienen en sus manos, ellas dan testimonio de Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire estas tristes palabras, versículo 40, creo que deben ser consideradas las más tristes palabras de Jesús. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Bien, voy a hablar como tema de hoy, le he puesto al mensaje un poquito para la ocasión, se llama Reforma y Avivamiento. ¿Cuántos le aplauden a Jesús por este mensaje? Bien, se llama Reforma y Avivamiento. Bien, creo que las palabras del versículo 40, creo que son las palabras más tristes de Jesús antes de morir. Les dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se las dicen nada menos y nada más al propio pueblo de Dios. Escucha, que era estudioso de la palabra, que escudriñaba la palabra. Qué ironía, hermano. Yo no sé, hermano, eso es todo lo que voy a hablar hoy. El pueblo que escudriñaba la Biblia se llenó de teología, de doctrina, de cosas, pero no quería venir a Jesús. Oiga, qué tragedia. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Dios mío, hermano, yo no sé si le está llegando el mensaje. Es decir, que podemos caer en este plano, porque lo que les aconteció a ellos es para nosotros, para amonestarnos a lo que hemos alcanzado a los fines de los siglos. Jesús les dice, ustedes tienen tanto libro de teología y bastante herramienta hoy que hay de acceso, de conocimiento. Gloria a Dios por eso. Pero si nos descuidamos, Jesús hoy nos pudiera decir, y no queréis venir a mí para tener vida. Dios mío, hermanos, yo no quisiera salir de este versículo. ¿A cuánto ya Dios les empezó a hablar? En Lucas capítulo 13, devuélvase rápidamente. Jesús dijo otras palabras similares, compungido de corazón, que pudiera decírselo también a la iglesia. En Lucas 13, el libro anterior, es Lucas capítulo 13, verso 34. Mire lo que dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén. Y pudiera estar nuestro nombre allí escrito. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, hermanos. También hay iglesias que matan pastores y apedrean a los que les son enviados. Y mire cómo dice Jesús, con cuánta ternura y con cuánto dolor. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, Dios mío, debajo de sus alas, y no quisiste. Este es el sentido, aunque no es propiamente el tema,
Este es el sentido cuando ustedes encuentran y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Este es el sentido, las extendía, cual gallina quiere empollar a sus hijos para darle vida, porque en el principio habían tinieblas y la única manera que haya luz es que el Espíritu Santo venga a los corazones y revele a nuestro Señor Jesucristo. Apláudale al Señor, hermano. Aleluya. Este es el sentido, ¿verdad? A veces creemos que el Espíritu Santo volaba y volaba sobre la tierra. No, es que quería darle calor a la tierra que estaba en tinieblas para que tuviera vida. Y dice, ¿cuántas veces, oh Ceballos, cuántas veces, hermano? Qué tragedia. Ayer, hermano, tenía una mezcla entre dolor, rabia. Yo no sé, Rafa, lo vi compungido, predicando, la gente ida, hermano. La gente zombie, eran zombies espirituales, hermanos. Sinceramente me dio mucha molestia ayer lo que vi, hermanos. Dios mío, vamos a insistir un poco más y vamos a mirar a ver los niños, a ver qué pasa de allí. Pero hermanos, les digo algo, ni Jesús está dispuesto que lo escuche esta iglesia, ni Jesús está dispuesto a que la palabra se predique y la iglesia lo rechace. Jesús dio orden de sacudir la planta de los pies como señal de protesta y que juicio le caiga a los que rechacen la palabra de Dios. Aleluya. En ese sentido, a veces tergiversamos lo que es la misericordia de Dios y tergiversamos lo que es el amor de Dios. Aún gente yo he escuchado que me ha dicho, usted pastor no predica amor, me voy de la iglesia. Y creen que amor de Dios es alcahuetería y hablar suave y apapachar a la gente. ¿Sabe lo que es el amor de Dios? Es que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se vaya al infierno. Ese es el amor de Dios, sino que tengamos vida eterna. Dios mío, de tal manera, hermano, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué es eso? Que todo aquel que rechace el llamado al arrepentimiento y rechace a Jesús como su Señor y Salvador, se condenará para siempre. Oiga, no podemos escuchar en esta mañana al Espíritu Santo todavía retumbando en nuestros corazones y el Espíritu Santo diciéndonos tal vez algunos hoy, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sigue pasando, hermanos, y sigue pasando. Y le pasó a Israel en el desierto. Rechazaron la piedra angular, rechazaron la roca que les daba agua, el Espíritu Santo. La roca es Cristo, el agua es el Espíritu. La rechazaron. Israel en la tierra prometida rechazó al pan de vida. Israel como nación rechazó a Jesús. Y ahí está la muestra que apenas hacen 60, un poco más, casi 70 años, Israel fue apenas nación, apenas nación. Por supuesto que son tiempos proféticos y no es el tema de discusión hoy. El tema es que por rechazar a Jesús estuvieron miles, quizás casi 2000 años dispersos por la tierra, dispersados. Y tristemente, hermanos, este mensaje también es para el pueblo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, la iglesia cristiana. Por eso le he puesto el mensaje reforma y avivamiento. Y haré un breve recorrido acerca de la historia de la iglesia, muy breve, para que nos ubiquemos los que no han tenido acceso un poco a la historia eclesiástica. En los primeros 400 años de nuestra era, o sea, Jesús sube al cielo, asciende al cielo, y la iglesia nace del corazón de Jesús. Olvidémonos que Jesús tuvo la intención de crear una iglesia con un nombre. Ni siquiera en los primeros años de la iglesia se conocía a la iglesia como cristianos, no se conocía, se le conocían los del camino. Qué nombre hasta bonito. Ya posteriormente, por supuesto, los de Antioquía dijeron cristianos,
pero como la identificación de que eran fieles seguidores de Cristo, cristianos. No es porque iban a la iglesia, eran cristianos. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No porque usaban la Biblia como desodorante debajo del brazo, eran cristianos. Eran porque eran seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? No había el remoquete de evangélico. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No había el remoquete de católico. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No había el remoquete de evangélico, de presbiteriano, de metodista, nada de eso. Eran los del camino. ¿Cuántos somos los del camino aquí? Eso, hermanos, hasta lo estoy diciendo y siento un descanso. Aló. Oye, a mucha gente veo que se le está abriendo el cerebro con esto. Así funcionó en los primeros 400 años de la vida cristiana de nuestra era. El cristianismo era de a pie. Aló. Oh, ay, ay, ay. Aló. Era a pie, esforzado, eran perseguidos. No les importaban si los echaban y los perseguían y se los comían los leones. No les importaba si era día sin moto. Aló. No les importaba si llovía. Aló. No les importaba si hacía sol, si hacía calor, si el barrio era inseguro. No les importaba eso. Lo único que les importaba era extender el reino de Dios y su justicia. ¿Qué diferencia, hermanos? Yo no me quiero imaginar qué tal que las cosas hubieran sido al revés. Ahora la iglesia, que Jesucristo lo hubiera iniciado apenas ahora con tanta comodidad. ¿Ustedes creen que porque los tiempos eran diferentes? Hermano, es la misma sustancia. No importa. Todavía hay persecución. Todavía hay desprecio. Todavía hay señalamiento. Pero el cristiano de hoy en día pareciera que mientras más tecnología, más se acomoda y menos esfuerzo quiere por llevar el evangelio. Tenemos una herramienta grande, las redes sociales, beneficiosa si verdaderamente se utilizan para el reino. Pero no me diga mentiras, hermano, y no me meta el dedo en la boca que usted, cuando se mete a la red social, cualquiera que se llame Facebook, WhatsApp, Instagram, usted evangeliza el 90%. Levante la mano si alguien evangeliza a partir de que se mete el 90%. No lo hacen. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces ya me está hablando, hermanos, que la misma iglesia escudriña las escrituras, pero no quiere ir a Jesús. Aló, hermanos. Y así funcionaba, hermanos, la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, no solamente la de Hechos. Fueron los 400 primeros años de nuestra era. Todo lo hicieron a pie. Con razón, Pablo habló bien, muy bien, que debían calzarse el apresto del evangelio de la paz. Ellos extendieron el evangelio a pie. Los que tenían caballos eran los adinerados. Y no creo que hubiese tanto burro en la época para llevar el evangelio. A pie lo llevaban, a pie. Dios mío. Y en esos 400 años, no crea que le fue fácil a la iglesia. La iglesia cristiana recibió muchos ataques en la doctrina. En esos 400 años se metieron los gnósticos, apelando a un conocimiento elevado y místico. Pareciera que también eso no ha pasado de moda. Y en esos 400 años surgieron lo que algunos deben saber, surgieron los padres de la iglesia, en el buen sentido. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Fueron hombres de mucho estudio de la Biblia. Y ellos ayudaron a defender lo que ahora medianamente nosotros creemos y defendemos. Ellos sí, creo que ellos, les aplica lo de Judas 2 o 3. Ellos verdaderamente contendieron ardientemente por la fe. Ellos. Ahí estaba Agustín de Hipona. A todos ellos les pusieron san. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no decimos San Moisés, San Abraham, San Esther?
¿Por qué no decimos San Isaías? Lo mismo, hermano. No, la iglesia se ha vuelto tan farandulera, hermano. Y esto es herencia del catolicismo. Entonces, ahí apareció Agustín de Hipona, Ireneo, Clemente, Hipólito, Policarpo. Salieron como 200 personas en esos 400 años que se le llamó los padres de la iglesia. Más o menos este es un mini resumen, hermanos. Mini resumen. En los tiempos, ya en el siglo IV, el mundo cristiano era una vida. El mundo cristiano no era religión, todavía en esos primeros 400 años, el mundo cristiano no era religión, gracias a Dios. No era evangélico, no era católico, no era bautista, no era metodista, no era presbiteriano, nada de eso. En esos primeros 400 años, el mundo cristiano ya había crecido con tanta fuerza, que el emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó. Hubo persecuciones agresivas. Muere el emperador Diocleciano y le sucede el emperador Constantino. Este emperador, preste atención, hermanos, que esta es la introducción del mensaje. Este emperador recibió al Imperio Romano en decadencia. Este emperador recibió al Imperio Romano tambaleante. Y adivinen ustedes de quién se agarró Constantino. ¿Ah? Como buen político, vio que la religión era una oportunidad para sacar votos. Oiga, los tiempos no han cambiado, hermano. Por eso que de cuando en cuando las iglesias grandes las visitan políticos. Porque no ha cambiado. Y el diablo sabe la estrategia buena de tener a la religión en el bolsillo. Al final la política le dará una patadota a la Gran Babilonia y se vengará de la Gran Babilonia. Que ya usted sabe quién es. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Dígame ayayay o amén. Bien. Y entonces este emperador, como vio que el cristianismo era sólido, estaba avanzando, él tuvo una sagacidad y convirtió el cristianismo en religión oficial, pero respetando a los demás también. Pero principalmente el cristianismo era religión oficial. A partir de allí, el cristianismo dejó de ser un organismo vivo a convertirse en una organización muerta. ¿Cuántos están recibiendo la diferencia? ¿Aló? Pasa en las películas y pasa en la vida real y pasa en la iglesia. Cualquier iglesia puede convertirse, pasar de un organismo vivo a una organización muerta. A partir del año 400 en adelante fue cuando empezó a tener forma el catolicismo. No tanto como lo conocemos ahora, pero sí. Tan es así que la opinión general que el primer papa fue Gregorio el Grande en el año 500. No fue papa. No se empezó a amalgamar y acomodar la historia de los papas para llegar a Pedro, el primer papa. Pedro tenía esposa y suegra y mujer e hijos. ¿Por qué no lo siguen haciendo entonces, hermano? El primer papa realmente fue Gregorio el Grande en el año 500. Ya estaba formada, digamos así, la estructura católica, con obispos muy distintos a los obispos bíblicos, hermanos, muy distintos. Ahí empezó la iglesia a tener mucho poder, a tener influencia sobre los reyes. Prácticamente quien ponía los reyes eran los papas, hermanos. Miren el poder que tenía la iglesia católica, y todavía tiene mucho poder, pero no tanto como antes. El poder que tenía el catolicismo de poner un papa y de quitar un papa. Ese no es trabajo de la iglesia, hermano.
Quien pone reyes y quita reyes es el Señor, Dios. ¿Cuántos están recibiendo, hermano? Para ese tiempo también se dio el gran cisma de Occidente, el gran cisma de la iglesia. Este emperador trasladó la capital del Imperio Romano, que estaba en Roma, la trasladó a Constantinopla. Si usted se busca un mapa bíblico, verá ver que esa región se divide en dos. Ahí parte la iglesia, aún se dividió, y ni siquiera he llegado a la Reforma. Me faltan 1000 años todavía. Ahí la iglesia se dividió en la iglesia ortodoxa, o sea, la iglesia de, si usted se ubica en Europa, la iglesia de Occidente se llamó la iglesia ortodoxa. Allí se involucró la iglesia griega y toda esta región, ¿verdad? Donde está ahorita mismo Ucrania, donde está Tangamandapio, donde está Turquía, toda esa región. Se llamó la iglesia ortodoxa, que fueron más centrados. Ortodoxo es centrados. Pero con todo, hermanos, hubo mucha pugna entre quién ahora tenía la prevalencia del Papa. Porque al fin de cuentas la iglesia ortodoxa griega tiene un Papa, si usted no lo sabía. La ortodoxa rusa tiene un Papa. La iglesia ortodoxa copta tiene un Papa. Hermano, esto es una mezcolanza de cosas, hermano. Pero el Papa más predominante y más vistoso es el Papa de la iglesia católica, que no es nuestro Papa. Nuestro Papa es Jehová de los cielos, hermanos. ¿Cuánto le aplauden, hermano? Bien, ya para ese tiempo la iglesia se había descompuesto, hermanos. Si ven la transición, si ven, escuchen lo que les voy a decir. Si ven la transición entre el cristianismo y el catolicismo, ¿se acuerdan cuando Juan en el capítulo 18 de Apocalipsis dice: y quedé asombrado con gran asombro? Juan estaba viendo cómo el cristianismo genuino se fue y se convirtió en la gran ramera, la gran Babilonia. ¿Cuántos ya están comprendiendo más, hermanos? Eso fue lo que vio Juan. Cómo el cristianismo en Roma genuino se convirtió en apóstata. Que sí se puede. Gracias a Dios. Gracias a Dios, existieron voces, aún antes de Martín Lutero. Ahora vamos a ver un poco más. Existieron voces que se levantaron en contra de la inmoralidad y de la corrupción del catolicismo, para llamarlo así, del cristianismo vigente. Porque a fin de cuentas, hermanos, tristemente hay que reconocerlo, salimos de allí, pero no somos de allí. Aló. Se levantaron voces. Ellos pagaron un alto precio. Creo que Martín Lutero la cogió suave. Anterior a Martín Lutero, tales como Juan Hus murió quemado en la hoguera. Murió quemado, eran sacerdotes. Juan Hus, Juan Wycliffe, Jerónimo Savonarola, sacerdotes del catolicismo que levantaron sus voces en contra de la corrupción papal, en contra de la inmoralidad rampante. Y todos ellos tuvieron un mensaje, y es: vuélvanse a la Biblia, vuélvanse a Jesucristo para que tengáis vida. ¿Cuántos le aplauden al Señor? A ellos se les llamó los prerreformadores, los que existieron antes de la reforma. Y ahora sí viene el mensaje. En el año 1517, ¿hacen cuántos, hermanos? ¿Hacen cuántos años a partir de hoy? Reste y sume y multiplique y divida. ¿Hacen cuánto? 500 años. O sea, este año se celebra el año de la Reforma protestante. Hacen 500 años, de pronto algunos no saben estas fechas, un 31 de octubre. Aló. Y usted dice: ¿qué es 31 de octubre? Usted dice lo que quiere decir. Pero un 31 de octubre, y para esa época ya existían los druidas, los otros perversos, diabólicos allá del norte de Europa, ya existían.
Un 31 de octubre, año 1517, un sacerdote católico, creo que era Agustino, si alguien me ayuda, Martín Lutero, alemán, de una manera muy sencilla, se va a una iglesia en Wittenberg y publica lo que hoy conocemos como las 95 tesis de Lutero. Su propósito no fue dividir la iglesia, como nos quieren hacer ver. Su propósito ni siquiera de Martín Lutero no fue hacer una iglesia él mismo propia. Simplemente quiso exponer teológicamente, como lo hacían en ese tiempo, cualquiera que tenía una idea nueva y la consideraba y la exponía y la pegaba en las puertas de las iglesias. Este hombre quiso exponer teológicamente los horrores y los errores de la iglesia. Miren, hermano, este simple hecho, quizás algunos lo quieran ver de manera meramente religiosa. Este simple hecho causó una conmoción en el mundo conocido, que era Europa. En el mundo civilizado, digámoslo así. En el mundo influyente. Este solo hecho de Martín Lutero de llevar 10 o 15 hojitas, las pega en la iglesia. ¡Tac! Y la gente lo empezó a leer. Y a leer fueron 95 articulitos, número 1, número 2, número 3. Por ahí está en internet, lo puede buscar. Tienen un lenguaje muy profundo, algunos de ellos. Búsquenlo para que vean. Publicó lo que hoy conocemos como las 95 tesis de Martín Lutero. Él protestó en contra de la corrupción de la iglesia. Pero básicamente Martín Lutero, para encerrarlo, Martín Lutero denunció a la iglesia porque estaba haciendo de la piedad fuente de ganancia. Se dio cuenta que las indulgencias papales lo que estaban haciendo era tratándole a la gente para que la gente creyera que podía comprar la salvación con dinero. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Básicamente eso fue el tema de la protesta de Lutero, ¿verdad? De ahí se desprenden muchas cosas. La justificación por la fe. Y bueno, no vamos a ahondar en eso. Pero básicamente quiero decirte que Martín Lutero lo que denunció fue a una iglesia que estaba explotando en la fe. Estaba haciendo explotación, estaba haciendo de la fe algo mercantil. ¿Le suena familiar eso, hermano? ¿Aló? ¿Le suena familiar eso que sucedió hace 500 años? ¿Le suena familiar eso ahora? Hermanos, es pura Biblia. Cualquier parecido con la realidad es Biblia, es profético. Oye, increíble, hermanos, que quienes manejaban la Biblia, ¿quiénes eran? La Iglesia Católica. ¿Quiénes manejaban la Biblia? Los que iban a ser curas, nadie más. Y todavía, hermanos, miren lo malo esto, que todavía ellos se abrogan el derecho de solamente ellos interpretar las escrituras. Oiga, la Biblia se interpreta a sí mismo y cualquiera, hermanos, ojo, yo no estoy diciendo que cualquiera puede darle una interpretación cualquiera a la Biblia, no, eso no es lo que hemos enseñado, pero cualquiera que se lea la Biblia y tenga profundidad de la Biblia encontrará que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos ninguna iglesia, no necesitamos libros para interpretar la Biblia. La misma Biblia, cualquier persona que se la encuentra allá en un rincón, en una isla desértica y empieza a leerla, va a tener coherencia, porque la misma Biblia va a explicar a la misma Biblia. Entonces, Martín Lutero condenó todo este sistema. Básicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Querían construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. ¿Es basílica, catedral, lo que sea? Bueno, la iglesia de San Pedro en Roma, querían construirla
Y la construyeron. ¿Cómo la construyeron? A punta de las indulgencias papales. Así se construyó el Vaticano prácticamente, hermanos. Lo que hoy conocemos, ¿no?, como el Vaticano. Así se construyó. Entonces, ¿en qué consistían las indulgencias? Era un certificado que expedía el Papa y la gente lo compraba por dinero, y ese certificado tenía una garantía de sacar las almas del infierno y del purgatorio. Cójame ese trompo en la uña. Dios mío. ¿Ah? Y dependiendo del dinero, si era un bajo monto o un monto mediano, un monto alto, dependiendo de eso, podían sacar a las personas a futuro de los pecados, y sus pecados estarían perdonados a futuro. Ignorando esta gente, ignorando que lo único que nos limpia de todo pecado y nos libra de la ira venidera se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás aquí viene la pregunta que sé que está haciendo. Bueno, pastor, ellos estudiaron en seminarios, conocían la Biblia, ¿y por qué se callaron las cosas? Es la misma respuesta para hoy. La iglesia, lastimosamente, lo que condenó Martín Lutero es lo que está haciendo la iglesia. Era un cura dedicado a leer las escrituras, a escudriñar las escrituras. Los otros la escudriñaron, pero no querían venir a Jesús. Aló, hermanos. Pero Martín Lutero empezó a escudriñar las escrituras y empezó a ir a Jesús. Y todo el que va a Jesús descubrirá que la verdad os hará libres. Alguien le aplaude a Jesús por esto, hermano. Dios mío. Este sacerdote católico no estaba de acuerdo, hermanos, con la explotación mercantil. Miren, la iglesia no es para hacer rico a nadie. Aló. El púlpito no es para hacer rico a nadie. Tan es así que el apóstol Pablo dice que los que hacen mercadería con el evangelio, apártate de los tales. Y a mí me da mucha tristeza gente que está en las iglesias mercantiles. Le estoy pidiendo dirección a Dios. Qué ridículo es. Si usted escucha eso, dígale, no sea ridículo. La Biblia es clara. ¿Saben qué? Les da miedo, porque a fin de cuentas pareciera que a esa iglesia fueran solamente los de abolengo. ¿Cuántos tienen el abolengo de nuestro Señor Jesucristo aquí? Dígale al hermano, por eso tú estás aquí en este lugar. Y a veces desechamos una iglesia que no está maquillada, que tiene huecos en las paredes, que no tiene aire acondicionado. Aló. Y preferimos el abolengo espiritual. Y están muertos, hermanos. Aunque hagan milagro, están muertos. Están pidiéndole dirección a Dios. Mucha gente que me encuentro y anhelan salirse de ahí, pero están amarrados, están atados. Hay un demonio de mentira que los ata. Y así está, el que rechace la Biblia se quedará en el arrebatamiento. Por eso es que Pablo termina diciendo a los de Tesalónica que por eso Dios a la iglesia que rechace la palabra, que tiene la verdad y que la rechace, Dios les enviará un espíritu engañoso, y esa gente ni se salvará después del arrebatamiento. Aló, hermanos. Sé que muchos no creen esto, y otros creen que el arrebatamiento es para toda la iglesia. No, el arrebatamiento es parcial. Es lo que hemos enseñado aquí. Ahí están las 10 vírgenes. Esa gente que dice que ser cristiana, que se bautizó y que no se sacude y tiene la verdad allí, como rechazan la verdad, empiezan a recibir y empiezan a creer que la salvación es por dinero, que mi marido va a venir y va a dejar a aquella mujer si yo hago un pacto en dinero. Ahora ya le están cambiando en enlace, le cambiaron el nombre de pacto, ahora se llama voto. Y en algunas iglesias elegantes se llama siembra. Aló. Y todo lo llevan al dinero. Y
no voy ahorita a entrar, usted puede sembrar dinero, pero hágalo con amor. Pero no me estoy refiriendo, es como lo están manejando allá afuera. Siembra. Y la gente quiere solucionar el problema del pecado con dinero. Como quieran llamarle, es un sistema perverso, maquiavélico, llámese pacto, llámese voto, llámese siembra. Es un sistema malo que está dañando y está volviendo a la iglesia codiciosa. Es la iglesia que tenemos enfrente, codiciosa. Van a la iglesia por un milagro, promueven que vayan a la iglesia por un milagro y empiezan a tocar las fibras de los sentimientos de la gente. ¿Tienes problema? Cochito lindo, ¿tienes problema, Cochi? Necesitas un abacho. ¿Cuántos ya están llorando? A ver. Necesitas un abacho. Tienes talentos. Aló. Ven. Es lo mismo, la misma hipocresía que denunció Martín Lutero. Es la misma hipocresía que debemos estar denunciando en la iglesia. Nos da miedo predicar la verdad. Algunos creen que pueden predicar la verdad y omitir el error. Cuando predicas la verdad tienes que denunciar el error y denunciar a los falsos obreros del evangelio. Pero nos da miedo. ¿Saben por qué? Porque nos da miedo el rechazo. Y creemos que podemos ser cristianos sin experimentar el rechazo. Eso no se puede, hermanos. Creo que le hemos cogido muy, pero muy suave, demasiado suave. Otros están muy dormidos, muy dormidos. Pero hermanos, creo que como iglesia no le llegamos a los tobillos a toda esa gente de atrás, del pasado, de antaño, a los padres de la iglesia, a Martín Lutero. Aún Calvino la cogió suave, suave. Es increíble, y él le hace la historia de la iglesia. Aún Calvino montó un mini Vaticano en Ginebra y Calvino condenaba a la hoguera a la gente. Ponía disciplinas terribles. Y eso no lo dicen. No lo dicen. Y así está en la historia, hermanos. No crea que todo fue perfecto con Martín Lutero. Hubo pugnas terribles entre ellos, entre toda esa gente. Siempre, escucha, siempre Dios va a levantar a gente que levante una voz. Así como Juan el Bautista. Siempre, en todas las épocas. Aún la iglesia católica se contrarreformó. Eso fue ¿y sabe qué salieron de allí? Ahí salió Francisco de Asís. El hombre que hablaba con los lobos. No sé si se le adelantó el milenio. Otros allí que se me escapan ahí salieron los jesuitas. Los jesuitas tienen, Dios mío, este papa es jesuita. Y los jesuitas de aquel tiempo eran sanguinarios a defender al papa como de lugar, como diera lugar, con armas. Miren hasta dónde llegó la iglesia a tener armas, a impulsar las cruzadas. Yo ni siquiera entiendo cómo todavía las campañas en los estados le llaman cruzadas. Eso es una vergüenza para el catolicismo, para el cristianismo en general. Una vergüenza. Y todavía los musulmanes tienen esto aquí. Esos musulmanes fanáticos todavía tienen entre ceja y ceja el tema de las cruzadas. Y ellos hay que atacar, ellos lo dicen, hay que vencer a los cristianos. O sea, ellos ven todo lo que no es musulmán, ellos los ven como cruzados y son infieles y hay que atacarlos. Y no van a poder, porque Jesucristo va a penetrar de manera profunda en el mundo musulmán con el evangelio. Uno de los príncipes ahora de Arabia, no me acuerdo el nombre, creo que es el canciller, si no estoy mal, dice, en estos días estaba leyendo, que se van a abrir al mundo. Hacen como 15 días, miren ustedes la modernidad, ya permitieron que las mujeres pudieran manejar carro. Increíble. Apenas. Si usted va a viajar allá y se lleva 15, 20, 30 Biblias, usted no regresará de allá. Si va a Arabia, lo ponen en la cárcel. No es que ama a Jesús, hágale.
Bien, ¿por dónde voy? Entonces, básicamente, hermanos, esto es un resumen de lo que ha sido un poco la reforma protestante. No fue fácil para toda esta gente y quiero resaltar esto con reforma protestante. Los mensajes de esta iglesia son protestantes. Aló. Pero por mucho tiempo, aún la iglesia católica nos conoció como protestantes, porque tenía pastores protestantes y la iglesia era protestante. No era que decía, ven, Dios te ama y Dios te va a bendecir. No te preocupes, dígaselo al hermano. Dígaselo. Contéstele, no te arrepientes para que vea. Oiga, ¿y saben cómo ya nos llaman la iglesia? Después nos llamaron hermanos separados. O sea, como diciendo, ya ni protestan. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Dígale al hermano, protesta. En el buen sentido, ¿no? Protesta. Y ahora ¿saben cómo nos llaman? Los hermanos esperados. Hello, peace and love. Porque ya el cristianismo se está volviendo, es ecuménico. ¿Cuántos pastores han ido allá para que el Papa les dé la bendición? Oiga, eso está pasando todavía, hermanos. Mire la iglesia, mire, aquí lo anoté. La otra iglesia tiene papas. Nosotros tenemos mini papas, un montón de mini papas, con los apóstoles de la prosperidad. ¿No les ha visto el anillo de autoridad que tienen? Seguro muchos los tienen. O sea, ellos se inventan sus anillos de autoridad. Ellos tienen un papa, nosotros tenemos miles y millones de papas. Dios mío. La otra iglesia era y es ostentosa. Nosotros también. Y no quedará piedra sobre piedra. Seguro que si invitaran a Jesús le dijeran, mira el piso de mármol, mira el aire acondicionado que tenemos Jesucristo. Y Jesucristo le dirá, no quedará piedra sobre piedra. Y ahora no es que vamos a promover una iglesia incómoda ni nada de eso, que tengamos, ese no es el punto. El punto es que hay ostentación en la iglesia. Quieren hacer una iglesia allá en el sur, por allá detrás del terminal, detrás. La otra vez, ahí decía, encontré un folleto, será la iglesia turística de Cartagena. Oye, yo creo que sí. Así están promocionando a esa iglesia. Hermano, es lo mismito. Hace 500 años pareciera que el que no sabe la historia está condenado a repetirla. La otra iglesia vende lo que es gratis. La iglesia católica. Ustedes saben que ellos no dicen cobrar, pero cobran por bautizar, cobran sumas astronómicas por casar. Vaya y cásese a la Santo Toribio para que vea, usted le dirán, el hombre es cachezudo. Y uno se casa por aquí en los hotelitos, por aquí cerca. Vaya y cásese en la iglesia de San Pedro para que vean los millones que cuesta. Y saben que hay iglesias cristianas aquí en Cartagena, que están cobrando por presentar a los niños. No es mentira. Por presentar lo que hicimos aquí con Gabriela, con Esteban, con Israel, con los niños, gratis. Dios mío. ¿No creen que necesitamos una autorreforma? ¿No creen que Jesús hoy nos está diciendo, ya han escudriñado bastante las escrituras, pero no han querido venir a mí? Ya les he dado bastante de la unción y los milagros y los respaldos, pero ahora no quieren venir a mí a causa de la unción. Es lo mismo, pero con otras palabras, hermanos. La iglesia cristiana está pidiendo una ofrenda impresionante por matrimonios. Ya la pide ofrenda impresionantes. Y que den ofrenda. Aquí ninguno ha dado ni un peso, hermano. Y están en deuda. Y lo puede dar con amor. Pero ahora ya se vuelve una exigencia. Porque obvio,
hay que prender el aire. Aquí prendemos el aire cuando hemos hecho matrimonio. Pero ya se vuelve esto un negocio, aunque usted no lo crea. Así como en antaño la iglesia daba para salvarse, en pocas palabras, la iglesia está dando dinero para un milagro. ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? ¿Cuándo? Hermanos, mujeres, viudas, gente que viene con un gran dolor para escuchar la palabra, porque la más grande necesidad que Dios quiere resolver en el corazón del hombre se llama el tema del pecado, el tema de la salvación. Y le dicen, hermanita, no se preocupe, Dios le va a responder. Vaya allá a la cajita que ella le pide al hermano un sobre y pacte y verá a ver en pocos días. Hermanos, eso es diabólico. Eso es lo mismo que hacía el catolicismo, lo estamos haciendo ahora, pero con diferentes nombres. Dios mío. Por eso necesitamos una reforma y un avivamiento. Miren, después de Martín Lutero empezaron a traducir las Biblias a diferentes idiomas. Martín Lutero la tradujo al alemán, Juan Wycliffe, creo que al Nuevo Testamento, si no estoy mal, la tradujo al inglés. Vea, a esa gente por traducir la Biblia le llovió del Vaticano rayos y centellas. Miren, cómo habrá muerto gran parte de esa gente, cómo habrá muerto y a dónde estará ahora. Porque los que sin ley han pecado, bajo la ley, sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados también, sin la Biblia. Y los que bajo la ley han pecado, bajo la ley morirán. Dios mío. 500 años atrás ha habido una revolución, mal o bien, ya gracias a Dios tenemos la Biblia. Ahorita apenas, en 1960, un papa se abrió a que ya se imprimiera más la Biblia. Y hacen poquito, hacen desde 1960, hacen no sé cuántos, 60, 40, como 50, casi 60 años, apenas el mundo tiene un acceso ilimitado a la Biblia. Porque este papa, no me acuerdo, gracias a Dios le iluminó a este papa de que podemos ya abrirnos más a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente sin la lámpara? Y si no tuvieron la lámpara, hermanos, fueron condenados. Nada les iluminó, nada les sacó de las tinieblas, hermanos. Aquí vienen otras. La iglesia, la otra, tiene un banco, si no lo sabía. El Vaticano tiene un banco propio, el Banco Vaticano. Miren, la iglesia de Jesucristo con un banco, con un sistema financiero propio. Pero la iglesia cristiana tiene yates, la iglesia cristiana tiene aviones privados, ¿aló? La iglesia cristiana tiene clubes campestres y la iglesia cristiana tiene centros comerciales. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Díganme, ¿cuál es la diferencia? Y así hemos creado nuestros propios mini Vaticanos, hermano. Esto es como un examen y una autorradiografía de nosotros mismos, hermano. Yo creo que cada uno aquí, ahí personalmente, usted debe preguntarse, ¿qué reforma protestante yo debo aplicarme? ¿Sabes cuáles fueron los básicos 4 fundamentos de la reforma protestante? Fueron 4. Uno de ellos, y es el que más me he enfocado hoy, solo la Escritura, solo la Biblia. Solo la Biblia es la máxima fuente de autoridad, no es el Papa y no es la iglesia, solo la Biblia. Y este mensaje chocó en el corazón y en la mente de estos encopetados obispos, cardenales y hasta papas. Por eso que el mundo europeo se dividió en dos. La parte norte de Europa todavía tiene la influencia protestante y la parte norte de Europa en la actualidad son las naciones más ricas de Europa porque tuvieron la influencia protestante. Alemania, Noruega, Suecia, toda esa región, fueron como 10 países. Y la parte sur de Europa
y todavía se ve en la actualidad, es la gente con más dificultad económica. ¿Por qué? Porque hasta el Evangelio les cambió la noción del trabajo. Antes, y es así, nos los enseñaron, que el trabajo era un castigo de Dios. Pero vino la iglesia protestante y cambió y vio que el trabajo era una bendición de Dios. Y que debían sujetarse a las autoridades y respetar a las autoridades, pero no, el otro no. Vamos a rebelarnos contra las autoridades. Miren cómo cambia la palabra de Dios una sociedad. ¿Cómo la cambia? Entonces, 4 cosas manejó la reforma. Solo la escritura. Diga conmigo, solo la escritura. Solo Cristo. Solo fe. Y solo gracia. Así es sencillo, hermano. Es difícil el evangelio, hermano. Miren todo lo que tenía que hacer la gente para ser salva. Pero la Biblia nos muestra que por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo. Oiga, qué enredo hay todavía en el cristianismo. ¿Cuántos quieren un milagro? Pacte, bote, recontrabote, encuentro, recontraencuentro. Hermanos, Dios mío. Y con eso le están sacando plata a la gente. Que en sí mismo no es malo irse a una finca y compartimos y alguien vamos a traer la palabra y lo ministramos. No, es todo el interés económico que hay. Y para supuestamente sanarlo apelan a las emociones. Por eso ellos dicen que para tener sanidad interior gateen. Pónganse en posición fetal. Hagan agugu tata y serán sanos. Dios mío. Eso pasa en la iglesia. Dígale a Luz Esther, agugu tata. Eso pasa en la iglesia. Entonces vienen a una iglesia como esta, y yo lo he visto aquí, perdone que sea franco, y yo no sé si ya se han desarrollado anticuerpos que ya no quieren escuchar la palabra como es. ¿Aló? No escuché ningún anticuerpo. Sí, se lo he visto, hermano. Vea, todo esto, hermano, que a mí lo que me ha dado es más ganas de predicar lo que Dios me ponga. Aquí está como la palabra. Quiere escuchar prosperidad, hermano. Hay muchas iglesias, bastantes. Aquí hay una cercota bien cerca. Y ahorita viene el anestesia de diciembre. Todo está bien. Y el cielo no se detiene, iglesia. Así como tampoco se detiene el infierno. Y el mes de diciembre y la Semana Santa son las épocas donde hay más perversión a nivel mundial. Y aún la iglesia se relaja. Porque la iglesia ha desarrollado anticuerpos y ya no quiere oír la verdad. Miren, ¿cuántos tienen problemas aquí económicos? Levanten la mano. Nadie, gloria a Dios, dime el secreto. ¿Cuántos tienen problemas en los hogares? Problemas con los hijos. ¿Ustedes creen que a Dios no le interesa ese problema? Ese problema Dios lo va a trabajar contigo. Pero el problema más grande que Dios quiere solucionar es el problema del pecado en el corazón del hombre. Entonces la gente viene porque discutió con el jefe. Ay, yo que iba porque el pastor, pensé que el pastor me iba a dar una palabra para la discusión con mi jefecito. Arréglalo tú de rodillas y con base en la palabra. Aquí te vienes a arrepentir, a convertir, a confesar tus pecados y que de aquí salgas molido, hermanos. ¿Ves? Queremos una iglesia, hermano, yo no sé. Vea, yo he visto que esa es una inyección letal. Que ya no quieren escuchar la palabra de sana doctrina. Cuando uno le habla del infierno, ya gente, inclusive de pronto aquí ya están tan anestesiados porque saben tanto la doctrina y el infierno se lo saben de pe a pa, que ya no quieren ir a Jesús. Y saben la teología, la doctrina, la salvación, el pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de la Trinidad, y ya no quieren ir a Jesús. Es lo mismo, hermano, lo que está pasando delante de nuestros ojos. Usted ve a alguien frío, congelado en la iglesia, ha perdido la comunión con Jesús. Y no le echen la culpa al pastor, ni a la iglesia, ni a los hermanos. Es usted,
porque separado de Jesús nada podemos hacer. No, quieren es depender del hombre, y que el pastor me toque, y que el pastor me abache, porque la gente misma en la iglesia no ha querido ir a Jesús, y han escudriñado las escrituras, pero no han querido ir a Jesús. Eso está pasando, hermano. Uno les habla de la condenación del infierno. El infierno es un lugar del cual nunca nadie va a salir de ese lugar. Nadie. Pregúntale a un católico para que vea. Te estoy hablando a nivel de doctrina. ¿Qué te va a decir el catolicismo? No, el amor de Dios es tan grande que saca a la gente del infierno. Y eso se ha metido en la iglesia cristiana. Pregúntale a un testigo de Jehová, también dirá lo mismo. Todo el amor de Dios, el amor de Dios. Y se nos olvida que Dios es justo. Justo. ¿Quién se reconcilia con Dios? De buenas a primeras. Ningún hombre puede reconciliarse con Dios. Ninguno. Todo lo que el hombre pudiera hacer con sus propias fuerzas, la Biblia le llama trapos de inmundicia. Realmente esa palabra se llama trapos de menstruación. La gente hizo. Es que así lo ve Dios. Buenas obras. Señor, pacto en dinero. Y Dios lo que ve es tu corazón. Y Dios lo hace. Hay una brecha grande entre el pecado del hombre. Hermano, miren, es que Dios es santo, 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 santo. ¿Cómo el hombre pecador va a estar? Ay, Dios, abáchame. Por eso es que a mí eso me parece absurdo, diabólico, el tema de hacer pactos con Dios. Y lo defienden a capa y espada. Cogen un versiculito para sacarlo fuera de contexto. Entonces, vemos aquí dos cosas. Ya la iglesia ni escudriña las escrituras, hermanos, vea, y mucho menos va a ir a Jesús. Aleluya. Dígale al hermano, ve a Jesús, ve a Jesús, ve a Jesús. Dígale, escudriña las escrituras. Dígale, solo Cristo basta, solo la fe en Cristo basta. Solo la gracia de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Necesitamos una autorreforma constante, hermanos. Vayamos un momentico al Evangelio de Lucas. Un mensaje un tanto fuera de lo común, ¿verdad? Pero son también importantes todas estas clases de temas que ayuden a recordar un poco la historia en la iglesia. Casi no me he enfrascado, hermano, en dar mensajes de teológicos y eso vuelve loco, hermano. Lo que vamos a levantar es una iglesia inflada. Y voy a defender la doctrina. Y creo que la salvación se pierde, aunque algunos digan que no. Y los dones están vigentes fuera. Y hay que orar y hay que ayunar. Dice Lucas 6:46. Mira lo que dice. Lucas 6:46. Quiero leer esta versión. Creo que dice unas cositas distintas a lo de Mateo. Dice, ¿por qué me llaman Señor? Es lo mismo del mensaje de hoy. ¿Por qué me llaman Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Lo mismo que le dijo Martín Lutero. Le están llamando Señor, Señor, y no están haciendo lo que Él dice. Lo mismito, ¿verdad? Escudriñan las escrituras y no quieren venir a mí. Todo aquel que viene a mí, mira, qué bonito Jesús, ¿verdad? Cómo se integra la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Qué tal que ahí dijera perdone que diga error ortográfico, pero quiero resaltar el o, pero es oye o las hace. Pero aquí me dice y oye mis palabras y las hace. O sea, se va sumando oír y hacer. Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó un hoyo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, quiero hacer una parada aquí,
La roca en la Biblia realmente se llama Jesucristo. Pero aquí en este pasaje, la roca no es tanto Jesús. Aquí la roca es la persona que pone su fundamento en oír y en hacer. ¿Está claro, hermano? Sin tanta teología y sin tanto calvinismo. Oír y hacer. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermano? Dígalo fuerte. Oír y hacer. Eso es todo el evangelio, hermano. Lo que usted oiga aquí en la predicación, hágalo allá afuera. Lo que usted lea en la Biblia, hágalo allá afuera. Oír y hacer. Y cuando vino, es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, porque van a venir problemas, diga, van a venir problemas. Cierto, problemas. Que cuando venga el problema nos cojan fundamentado en oír y en hacer. Por eso es que uno ve a gente que es cristiana y los ve tirados ahí, golpeados, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusión. Allí, oye, Jesús mismo dijo que está diciendo que van a venir inundaciones. Esto nos habla de problemas. ¿Y qué es lo que nos va a sostener? La palabra sembrada en nuestro corazón. Fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, hermano. Lo vamos a experimentar. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? Diga conmigo, sobre oír y sobre hacer. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. En Mateo dice sobre la arena. Hombre sin fundamento. Dios mío, cuánto nos hace falta fundamento. Cuánto nos hace falta tomar la decisión de hacer y no ser oidores olvidadizos. Y luego cayó y fue grande su ruina sobre aquella casa. Es lo mismo. Grande será la ruina sobre el cristianismo apóstata. Grande será la ruina sobre la gente que rechaza el evangelio. Hay salida. Mire, aún hay salida para la iglesia última. Los estudiosos de la Biblia han concordado que la iglesia actual, en sentido general, es una referencia a la última iglesia que aparece en Apocalipsis. Nosotros somos la última iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 3, vaya conmigo y ya termino con esto para alegría de algunos. Una hermana se me enojó porque yo decía así. Ya termino para alegría de algunos, ya. Oiga, Dios mío. Y me dice, la gente, sí, la gente. Y la gente también era ella misma. Así que ya termino para alegría de algunos. A veces estos mensajes lo que quiere la gente acomodada es que el pastor termine rápido porque me está confrontando mucho y la piedra me está cayendo a mí desde que llegué. Y tome. Dios mío. Dice, mire, esta es una simbología. La iglesia de la Odisea, fíjate que en los próximos capítulos nunca más aparece la iglesia. Es decir, que la iglesia fue raptada, arrebatada. Nunca más aparece la iglesia hasta allá, hasta las bodas del Cordero. Oiga, qué alivio. Jesucristo nos librará de la ira venidera, hermano. Amén. Después viene la adoración celestial. Mire lo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la iglesia. Versículo 14, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, y escriba el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el amén? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Jesús mismo lo dice a la iglesia actual. Se lo está diciendo a la iglesia actual. Yo conozco tus obras. Dígale al hermano, yo conozco tus obras. Lo dice Jesús. Que ni eres ni frío ni caliente. Ni fu ni fa. ¿Ah? Ni baila ni da barato, como decimos por acá. O sea, a Dios no le gusta esa gente así. Que ni es ni fu ni fa. Ojalá fuere frío o caliente. Yo no sé si está captando, hermano. ¿Qué prefiere Dios, hermano? ¿Al frío o a la gente ni fu ni fa? Conteste. Dígalo, allí está, aquí lo dice. Dios prefiere al frío.
Porque miren, hermano, uno sabe, aún uno aquí como pastor, uno sabe cómo decirle a la gente, ya, fulano de tal va a responder así. El otro, y Jesús lo sabe también. Pero al menos uno sabe la respuesta de cada uno de ellos. Pero el que es ni fu ni fa, uno no sabe. Jesús tampoco lo sabe. Y si uno predica así, ellos ni fu ni fa. Y si uno predica asado, ellos ni fu ni fa. Porque a Jesús no le gusta esa clase de gente. Mira lo que dice. Pero ojalá fuera frío o caliente. El frío se puede enfriar, se puede calentar, hermano. Y es hasta fácil. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo que está diciendo la iglesia actual. Pero tú dices, yo soy rico. Miren, hermano, hay iglesias muy ricas. Hay iglesias millonarias. Hay iglesias que usted entra y lo primero que entra es el lujo. Y eso crea en la gente un estado de confort. Porque como la codicia no se ha salido del corazón, y aquí dicen, yo aquí me quedo. Mucha gente no viene a este lugar. Y así está diciendo la iglesia de hoy. Se lo está diciendo Jesús, yo soy rico. Dígale al hermano que tiene a su lado, estás hablando con el próximo millonario de Cartagena. Dígaselo. ¿No lo dicen allá también, hermanos? Y eso ¿qué es lo que le están sembrando? Yo soy rico, yo todo lo puedo y yo voy a conquistar. Tengo grandes talentos y dones. Oiga, ¿cómo cae eso en la iglesia? Wow. Bueno, préstame ahí pues. Ve adelantándome. Yo soy rico y me he enriquecido, sí, con los pactos en dinero, y que venga la bendición y la prosperidad de una iglesia, pero que venga como algo natural del cielo y no por estar explotando a la gente. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, hermanos, a esas iglesias les dice Dios que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y mudos y desnudos. Pero hay esperanza todavía, hermanos. Si ellos se arrepienten, hay esperanza. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esto se llama la fe, la prueba de la fe, ¿verdad? O sea que van a venir pruebas. Quienes quieran salir de la comodidad espiritual, van a venir pruebas. Quienes le quieran ser fiel a Jesucristo, les van a venir serias pruebas. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. ¿En qué sentido lo está diciendo aquí Jesús ahora? Rico espiritual. Espiritual. A la otra iglesia que realmente eran pobres, Jesús le dice, eres rico. O sea, eres pobre materialmente, pero Jesús la veía como rica a la iglesia de Esmirna. Y a esta iglesia de la Odisea, ostentosa como la iglesia, como todas las iglesias, muchas iglesias, de todos los calibres, de todas las denominaciones, les dicen, eres rico, pero realmente eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, hermanos, miren la esperanza que Jesús nos da, Dios mío. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Esto nos habla de santidad. Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire qué hermoso es Jesús. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dígale al hermano, arrepiéntete. Cuida la santidad, cuida la devoción, cuida la palabra. Y miren, mucha gente esto lo vuelve tierno. Pero si usted se lee aquí en Apocalipsis capítulo 2, mire lo que dice el capítulo 2. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dice, Jesús, el candelero es la iglesia. El candelero representa a la iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, al principio
de la iglesia, de los mensajes a la iglesia, Jesús andaba en los 7 candeleros de oro, y ahora se lo voy a demostrar. Ahora sacaron a Jesús y Jesús estaba afuera. Y mucha gente quiere poner a Jesús tocando hacia afuera en el corazón. Pero hermano, esto es trágico. Aquí si Jesús te dice, estoy a la puerta y llamo, hermano, creo que nos debiéramos asustar. Ya hemos sacado a Jesús de la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es lo que Jesús nos está hablando ahora, y abre la puerta, y entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Y al que venciere, gloria a Dios, al que venciere, a todas las iglesias le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este fue el último mensaje que Jesús le habló a la iglesia. Se lo escribió Juan. Y para terminar, termino con esto, para alegría de algunos. Capítulo 2 de Apocalipsis. Pastor, si es chocante, repelente. Es que soy protestante. No se lo olvide. Soy protestante. Capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, Éfeso significa la iglesia deseable. Éfeso, esta iglesia representa a la iglesia primitiva, que va hasta el año 300 después de Cristo. Número 2, la iglesia de Esmirna. Esmirna viene de la palabra mirra, sufrimiento, significa la iglesia mártir. Es la iglesia que va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia transigente, Dios mío. Es la iglesia que estuvo desde el 314 hasta el año 510. De ahí nació la misa católica. Ahí nació la oración de los muertos en esos años. Es porque fue la iglesia, la transición del cristianismo puro al catolicismo. Fue la iglesia transigente. La iglesia de Tiatira significa sacrificio continuo, Aquí en este año, en este tiempo del 590 se me olvida aquí, al 917, al 500, está aquí como borroso, al 617, algo así, nació todo lo que es el sacrificio de la misa. Para el católico la misa es un continuo sacrificio de Jesús, imagínense. Si Hebreos dice que Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre. O sea, ellos allá hoy están sacrificando a Jesús. La iglesia 3, la de Sardis, es la iglesia que comprendió desde Martín Lutero en la Reforma. Representa la iglesia remanente, 1517 al año 1700, y involucra todo lo que es la iglesia reformada, que hoy hemos hablado brevemente. Número 6, la iglesia de Filadelfia, significa amor fraternal. De verdad, hermano, que la iglesia en general, sobre todo la cristiana, experimentó un gran avivamiento entre los años 1700 y 1900, porque había amor. Y donde hay amor se derrama el Espíritu Santo. Y donde hay amor hay unidad en la iglesia. Y donde hay amor todos trabajan en la obra. ¿Aló? Bueno. Y la última iglesia es esta que estamos viviendo, año 1700, hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. El Apocalipsis no se equivoca, la Biblia no se equivoca, Jesús no se equivoca. Y Jesús mismo hoy nos está diciendo, escudriñen las escrituras, pero también vengan a mí, porque yo les doy la vida eterna. Apláudale al Señor, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Yo quisiera que voluntariamente, gente que necesite oración,